Cuando yo venía, Walter, para la entrevista, yo decía que me parece que lo más importante de la entrevista, de una charla con usted, tiene que ser contarle a la gente de Tucumán algunas de las cosas que la gente de Tucumán no sabe y que tiene que ver con el momento político que está viviendo la provincia de Tucumán. Yo creo que te estás refiriendo al acuerdo que se produjo entre Domingo Amaya y José Cano como representantes de sectores de la sociedad, representantes de sectores políticos que conforman la sociedad de Tucumán. El tucumano que transita la calle, no solamente en la capital, sino por todo el interior de la provincia, está pidiendo un cambio en su dirigencia política, en su dirigencia social, en su dirigencia deportiva. Tucumán, para que vos sepas, Tucumán no es una ciudad, no es una provincia pobre. Tucumán es una provincia empobrecida por la dirigencia política que la viene gobernando hace 12 años, la misma dirigencia que está totalmente divorciada de la sociedad. Y obviamente esa realidad de la ciudadanía fue captada, fue percibida y fue receptada por estos dos dirigentes que asumieron el compromiso y celebraron este acuerdo que no es meramente electoral, que no se agota el 23 de agosto. Nace ese compromiso no entre ellos dos, sino que es un compromiso y un acuerdo con la ciudadanía, con la gente, para revertir esto que estamos hablando, para revertir esta crisis que está padeciendo Tucumán. Bueno, pero lo que pasa es que también, de buenas a primera, un día la sociedad de Tucumán se despierta con un acuerdo político. A usted no le gusta la palabra alianza. No, es un acuerdo. Es un acuerdo. Con un acuerdo político, con un dirigente que no es precisamente un dirigente, como se dice en la calle, del palo de Amaya. De Domingo Amaya. De Domingo Amaya. Pero lo que también sabían ustedes del gobernador de la provincia de Tucumán, lo que hacía era ningunear, recortar presupuesto, según lo que yo escucho. Así no, con el intendente de Tucumán. Está haciendo un diagnóstico. Es importante que la gente sepa este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Obviamente la convivencia es una convivencia institucional, es una convivencia de responsabilidad de gestión, porque acá el Estado municipal no es un Estado aislado, sino que tiene que coordinar, tiene que relacionarse con los otros estados, provinciales, nacionales. Es decir, que hay una convivencia en base a la responsabilidad de la gestión que se le debe al ciudadano que lo ha elegido, a Domingo Amaya. No negamos, ni lo niega tampoco Domingo Amaya, el inicio conjunto de José Alperovich, cuando se inició la gestión, tanto en la provincia y cuando él se hace cargo de la municipalidad y después es elegido 2 veces con el voto mayoritario en San Miguel de Tucumán. Lo que también la gente sabe es que Domingo Amaya no ha variado ni ha cambiado desde el inicio de su gestión su postura en cuanto a qué debe hacer el político y en la concepción que tiene de la política y en la concepción de cómo administrar la cosa pública y en la concepción de cómo el Estado tiene que estar al servicio y a disposición de la gente. Lo que ha variado y lo que han variado en esa visión y esa concepción fue esencialmente Alperovich. Y eso ha llevado el alejamiento primero personal, después político y después institucional. Por ejemplo, en un tema netamente económico-financiero, la nación le va refinanciando a la provincia de Tucumán, a todos los tucumanos, 4 veces la deuda pública que tiene Tucumán con la provincia, una refinanciación que va más allá de los 180 meses, con periodos de gracia, con quita de intereses, en algunos casos con condonaciones, y José Alperovich le cobra la deuda que tiene la Municipalidad de San Miguel de Tucumán con la provincia en 10 cuotas, sin ningún tipo de financiación, sin ningún tipo de refinanciación y sin ningún tipo de quita en cuanto a los intereses. Es más, le cobra el coeficiente de estabilización relativa, que era el famoso CERDA ya que se creó en el 2001, que ya no se lo aplica a ninguna deuda existente en el mercado. O sea, lo ahorca financieramente. La forma de querer condicionar políticamente a través de lo económico. Esa es una forma de concebir a la política. José Alperovich trató porque no lo logró, de condicionar la visión, la concepción y el accionar político de Domingo Amaya a través del condicionamiento económico. Porque es su forma de concebir la política, que la política está
subsumida o condicionada o debe estar condicionada por lo económico. Nosotros creemos con Domingo Amaya que la política está por encima de lo económico y que la política tiene que estar al servicio de todos los ciudadanos y no al revés. ¿Y qué le dicen a los peronistas que por ahí andan por la calle y que pueden decir, ah, pero estos son unos traidores? No, todo lo contrario. Nosotros, como le dije, Domingo Amaya no cambió su concepción, no cambió su forma de ver la política, no cambió su forma de accionar en el día a día en la gestión desde que se hizo cargo hasta el día de hoy. Y siempre su visión como hombre público, como hombre político, fue una visión netamente peronista. Él peronizó la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en el buen sentido de la palabra. Peronizó en el sentido de que puso al Estado al servicio del vecino, el Estado al servicio de cada una de las necesidades que tenía el vecino, intentando en muchos casos, obviamente, satisfacerlas, en otras por cuestiones presupuestarias, de tiempo, no se lograron, pero como te digo, es netamente un gobierno peronista, es netamente una gestión peronista, y lo que él está haciendo hoy de buscar un acuerdo con otros sectores de la sociedad, porque no es únicamente el radicalismo, sino con toda la sociedad en general, es netamente peronismo. Es llamativo que el gobierno nacional no haya dicho nada, no los haya criticado. No es llamativo porque el gobierno nacional, la presidenta y las personas que están, los ministros y las personas que están cerca de ella, conocen también la realidad de Tucumán. Es más, si te puedo contar la infidencia, las personas que están muy allegadas a la presidenta entendieron y le dieron la razón a Domingo Amaya y le dijeron que le brindaban su apoyo en esta gesta, porque también es una gesta en Tucumán, porque Domingo Amaya se está enfrentando junto con José Cano y junto con toda la ciudadanía y todos los dirigentes que lo siguen y están a la par de ellos, con una gran estructura, pero no política, sino una gran estructura económica, una gran estructura clientelar, que ha desvirtuado lo político y ha puesto sobre la mesa lo que ellos consideran importante, que es lo económico. Ya me contestó en parte la pregunta que le iba a hacer. ¿Cuál es el modelo de Alperovich con el que ustedes quieren terminar? El modelo de Alperovich, yo creo que más que hablar de lo que queremos terminar, es qué venimos a proponer. Venimos a proponer recrear la política en serio, la política con mayúscula, la política, como te digo, al servicio de la gente. A veces reiterar esto, al servicio de la gente, pero la política es esencialmente la herramienta para buscar el bien común, el bien de todos, ¿no es cierto? Y entonces, a través de la política, de ese concepto marco, de ese concepto amplio, es empezar a cambiar, a recuperar, por ejemplo, la institucionalidad en Tucumán. Hoy que no tenemos un poder legislativo, solamente lo tenemos formalmente con un edificio hermoso que hizo esta gestión, pero vacío porque la legislatura de Tucumán, para que vos lo sepas y lo sabe casi todo Tucumán, con 49 legisladores maneja un presupuesto de 970 millones de pesos. Cuando tenemos en Tucumán desnutrido, cuando en Tucumán no tenemos medicamentos en los hospitales, cuando en Tucumán tenemos chicos que no van a la escuela. ¿Y usted qué pretende hacer como legislador para revertir esa situación de los 970 millones de pesos? Primero colaborar en la recuperación de la institucionalidad, es decir, de volver a ponerlo al Poder Legislativo a la par y no por debajo y no al servicio del Poder Ejecutivo, ponerlo a la par en la construcción de la política. Bueno, y obviamente con Domingo Amaya una de las primeras propuestas para el Poder Legislativo es la reducción al 50% del presupuesto de la legislatura y volcar esos fondos directamente a la contención social y a la recreación de muchos valores a través del deporte, de la educación, de la cultura. Te cuento una anécdota, vos vas al interior, por ejemplo, a la ciudad de Aguilares, un hospital que fue construido con financiación 100% de la nación, y los pobladores te dicen nos tenemos que enfermar de las 9 a las 12 del mediodía porque después no tienen los recursos humanos necesarios para la atención diaria de los vecinos de Aguilar. Eso es lo que queremos cambiar. Y los fondos están, solamente que hay que reasignarlos y dirigirlos a las necesidades concretas de los vecinos y no a que 49 legisladores tengan un presupuesto obsceno para una provincia empobrecida como la que tenemos. Siempre la gente ve con buenos ojos la cuestión de recortar los fondos destinados a la política, porque la sensación en general que tiene la ciudadanía es que la política gasta mucho dinero o malgasta. La matriz fue que los funcionarios
y los legisladores de la provincia, a la vez de dedicarse a la política, son empresarios, son contratistas con el Estado, son proveedores del Estado. Y no pueden justificar, discúlpame, no pueden justificar el enriquecimiento patrimonial que tuvieron desde el inicio de la gestión al día de hoy. No pueden justificarlo de acuerdo a los ingresos formales que tienen de acuerdo a la función que cumplen. El tema económico en Tucumán es muy importante mencionarlo porque es lo que ha condicionado y lo que ha variado la matriz de ver y la forma de ver la política y de hacer la política en Tucumán. Por eso cuando habla Domingo Amaya y José Cano de recuperar los valores de la política, de esos valores esenciales, los valores básicos que tenemos que tener en la política y lo que nos dedicamos a la política y nos queremos dedicar a la política. El Estado de Derecho en Tucumán está quebrado por un principio económico. Yo tengo el dinero y con el dinero compro y pago lo que quiero. Con el dinero compro y pago la impunidad. Con el dinero compro y pago el clientelismo, con el dinero compro y pago los votos que necesito. Le voy a dejar dos últimas preguntas y tienen que ver con, en primer lugar tiene que ver con usted y supongo, ¿no?, que uno cuando va a encarar un nuevo proyecto o en este caso incursionar en un nuevo ámbito en la política como es ser legislador, usted debe tener alguna idea puntualmente en la cabeza para que se trate, algún proyecto para que se trate. Y lo otro tiene que ver con la justicia, pero me gustaría primero que me conteste eso. Usted ya me habló de su obsesión por la cuestión del gasto. No va a tener muchos amigos, ¿no? Claro, ¿no? No, yo creo que los amigos vamos a tener porque el amigo fundamental es el pueblo, es el votante, es el ciudadano. Ah, no, yo me refería a los pares suyos de la legislación. El acuerdo principal de Domingo Amaya y José Cano no es un acuerdo entre dirigentes, es un acuerdo con la gente. Y la gente está reclamando eso. Y nosotros nos debemos, somos meros representantes, meros ejecutores de la voluntad. Y como vos me decías, ¿en qué vas a volcar los fondos? Los fondos es una cuestión muy importante, pero también en Tucumán, y te lo decía hace un instante, Tucumán es una ciudad rica, es una provincia rica, en lo natural, en la naturaleza que tiene, en los recursos humanos que tiene. Para que vos sepas, Tucumán tenemos 4 universidades nacionales, es decir, que es generadora de conocimiento. Pero Tucumán hoy está empobrecido. ¿Por qué está empobrecido? Porque también responde a esa matriz económica, a esa matriz de tener un clientelismo político, de tener a la persona no como ciudadano, sino como súbdito. Y obviamente para quebrar eso, lo que tenemos que trabajar de la legislatura y en forma conjunta con el Poder Ejecutivo es en la generación de fuentes genuinas de trabajo, en atraer inversiones a Tucumán. Tucumán fue un expulsor de inversiones, no un atractor de inversiones. Tucumán tiene el mayor índice y porcentaje de presión fiscal sobre las actividades económicas. Tiene el mayor índice de desocupación con otras 2 provincias más del norte de la Argentina. Entonces, eso es lo que tenemos que revertir como Tucumán. Y obviamente el primer trabajo que tenemos que hacer es volverle la dignidad a la persona y dejar y transformar ese súbdito que hoy quieren permanecer por tiempo indeterminado al ciudadano. Y ese ciudadano lo vamos a conseguir dándole fuentes genuinas de trabajo, dándole mejor educación de calidad, que las escuelas sean formadoras de recursos humanos y no sean contenedoras de alimentos, para tenerlos, para que no haya repitencia, por ejemplo, y cumplan y cubran únicamente una estadística de educación. La escuela tiene que volver a ser, y la educación, el pilar de la transformación en Tucumán. Tenemos 4 universidades, pero tenemos una deserción en la primaria y secundaria que llega al 60% de los jóvenes. Y los que llegan a la universidad, las estadísticas son terribles. Y del 100% que ingresa a la universidad solo se recibe el 30%. Es decir, que tenemos una deserción también muy alta en los cuadros universitarios. Y como te digo, a pesar de todo eso, tenemos las condiciones geográficas, climáticas, agrícolas, para que Tucumán sea y vuelva a ser, esa es la intención, el faro y el portal que fue en su momento del norte argentino. Y no tocamos el tema de la justicia, que sería la pregunta final que quisiera hacerle y que quizás es hoy está dentro de las
preocupaciones más importantes que tiene la gente. Nosotros hablábamos hace un rato de que, bueno, no solamente en Tucumán, pasa en todos lados, la gente tiene que andar peregrinando, golpeando puertas, yendo a los juzgados, cosas que no se resuelven, situaciones extremas que uno ve, fallos extremos, aberrantes, en donde favorecen a los malhechores, a los delincuentes, a los homicidas y no a las víctimas. ¿Qué cree usted que puede llegar a hacerse en Tucumán para modificar en Tucumán, esta situación? No es una isla de lo que está pasando a nivel nacional en lo que es la inseguridad, en lo que es la impunidad y el reclamo que hay en toda la Argentina de justicia. Y también se da por una cuestión, así como la intervención del Ejecutivo en el Poder Legislativo implica las sanciones no de leyes que ven y que tienden al bien común, sino a intereses sectoriales, particulares o individuales, también la intromisión del Poder Ejecutivo en la justicia provoca eso, que no haya justicia, que haya impunidad en Tucumán. En Tucumán también es famoso por los casos de impunidad. Todavía tenemos crímenes aberrantes cometidos en la gestión de José Alperovich que no son resueltos, como el caso Levos, como el caso Marita Verón, que son casos que han trascendido las fronteras de Tucumán, que han trascendido y están en el tapete nacional, pero no tan solo por falencias propias del Poder Judicial, sino también por la intromisión que tuvo el Poder Ejecutivo. Usted me decía antes, y ahora lo recuerdo, es interesante también esta visión, que no se puede tener en Tucumán una mejor justicia, según su visión, si no lo malinterpreto, si no se resuelven otros problemas, como por ejemplo el problema del Ejecutivo y las designaciones que realiza el Ejecutivo o la connivencia que puede llegar a tener en este caso el Poder Ejecutivo con la policía o con aquellos que tienen que prestarle un servicio auxiliar a la justicia. Exactamente, hoy la justicia como está estructurada en Tucumán depende esencialmente de los auxiliares que se llaman, en este caso puntual la policía. El monopolio de la fuerza, tanto de prevención, de represión, de investigación, lo tiene constitucionalmente la policía en Tucumán, que depende del poder político, depende del poder ejecutivo de Tucumán. Y para que vos sepas la degradación social a la que hemos llegado en Tucumán, el 9 y 10 de diciembre del 2012, los saqueos en Tucumán, ese enfrentamiento en Tucumán que todavía, para que sepas, no se sabe a ciencia cierta cuántos muertos hubo ese 9 y 10 de diciembre en Tucumán, ha provocado en Tucumán un fraccionamiento social, una degradación social muy grande. Tucumán desde el 2012 a la actualidad tiene más de 30 linchamientos en la vía pública. Es decir, la persona, nosotros como parte integrante de la sociedad, se ha roto el contrato básico de convivencia social. Y eso es producto también del poder político, de las acciones, de las omisiones del poder político. Y la gente dice, yo tengo que hacer justicia por mano propia porque ni la policía como institución ni el Poder Judicial me brinda a mí como ciudadano los derechos y las garantías que tengo garantizadas por Constitución. Eso es lo que ha provocado este poder político. Eso es uno de los por qué ha llevado a este acuerdo, a este encuentro entre Domingo Amaya y José Cano y a lo que ellos representan. Walter Bralucci, gracias. No, muchas gracias a vos y siempre a tu disposición.